quiero hablar de la ceguera espiritual. Ceguera espiritual. La vida de un ciego es una vida triste. Porque, hermano, usted puede perder un brazo, un pie, quién sabe, un oído. Pero cuando usted es ciego, toda su vida está en tiniebla. Usted no ve nada. Y hay personas que dependen de los ojos de un perro que los guía. Pero si la ceguera física es terrible, la ceguera espiritual es peor. Porque la ceguera espiritual te lleva a ti a la perdición, al tú no poder ver las cosas espirituales. Porque déjeme decirle que usted necesita oír, por eso es que es bueno que Jesús dijo que la fe viene por el oír, no por ver. Oír la palabra del Señor. Yo creo que usted entienda algo. Cuando Jesús hacía milagros, sanidades, hablaba con personas o personas hablaban con él y llegaba a algún lugar, alguna casa, algún lugar donde se reunía el Señor, no lo hacía por casualidad. No era que Jesús decía, ¿sabe qué? Hoy no tengo nada que hacer, pues me voy a visitar a Juan. Todo lo que Jesús hizo tenía una agenda dirigida por el Padre Celestial, porque él iba a tratar de revelar la eternidad en aproximadamente 3 años y medio. Imagínense, revelar los misterios infinitos de la eternidad del Señor. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones donde hay personas involucradas, como en este caso que vamos a hablar, pero esa persona, además de ser una persona normal y física que existió y vivió, también lleva un símbolo, un mensaje de lo que esa persona representa. Y aquí tenemos un hombre que representa al pueblo de Israel. Este hombre era un hombre común y corriente. Este hombre pues nació ciego de nacimiento. Y hay 3 cosas que Satanás no puede hacer. Satanás le gusta imitar muchas cosas. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 7 que él pudo imitar algunas de las plagas de Egipto. Las pudo imitar. Pero por ejemplo, cuando llegó la plaga de hacer piojos, no la pudo hacer. Porque esa plaga había que haber un acto de creación de la tierra. Y solamente Dios puede hacer cosas de la tierra. El diablo no puede hacer nada de la tierra y darle vida. La razón es porque solamente Dios es el único que puede dar vida. El diablo no puede dar vida. El diablo puede imitar ciertas cosas. Así que lo primero que notamos que el diablo no puede hacer es dar vida de la tierra. Es lo primero que no puede hacer Satanás. Lo segundo que el diablo no puede hacer es dar vista a un ciego de nacimiento. ¿Ok? Que haya nacido de nacimiento desde el vientre de su madre ciego. Él no puede hacer eso. Lo tercero que el diablo no puede hacer es levantar un muerto. Solamente Jesús puede levantar un muerto, como en el caso de Lázaro, en el caso de la niña,
el caso del joven que iba a ser sepultado, aquellas personas que el Señor usó, como los profetas Elías y Eliseo y otros más. Alabanza el nombre del Señor. El apóstol Pablo, cuando aquel joven se cayó del tercer piso y cayó muerto, Pablo oró por aquel joven y Jesús le devolvió la vida. Tenemos a Dorcas, donde se murió y Pedro oró por ella y Jesús le dio la vida. Solamente Jesús puede hacer eso. Satanás no puede darle vida a ningún cadáver. Son estas cosas que la gente a veces no entiende. Ahora, este hombre personifica al pueblo de Israel. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel representado en este hombre? Pues la Biblia dice aquí, al pasar Jesús vio un hombre según el nacimiento. Aquí estamos hablando que el pueblo de Israel nunca pudo ver en su totalidad las grandezas de Dios. No se olvide que los judíos y el pueblo de Israel, ellos veían los milagros del Señor, pero su comunicación con el Señor no era muy buena. Alabanza el nombre del Señor. Llegó el momento dado, que todos sabemos, en el libro de Éxodo, que hasta un becerro de oro se hicieron y lo adoraron, y el cabecilla fue Aarón, el sacerdote, y hasta dijo, mira Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ahora, nótese cómo dice la palabra del Señor, que al pasar Jesús vio un hombre según el nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, están hablando en hebreo, porque la palabra Rabí significa maestro, pero en hebreo. Pero en arameo, que era el lenguaje que hablaba Jesús, era Raboní. Son dos palabras diferentes. Ahora, no sé qué sigue diciendo, mire esto. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos, algunos de los discípulos creían en una enseñanza donde ellos pensaban que los hijos llevaban los pecados de los padres. Que, por ejemplo, mis hijos hubieran heredado mis pecados. Pero Jesús rompe y enseña que esa enseñanza es errónea. Que eso no es cierto. ¿Ve? Porque muchas veces esas tradiciones destruyen las vidas. Y hasta el día de hoy todas esas cosas, hay muchas personas, muchas iglesias que están completamente pues atrofiadas y enseñan estas cosas que no son bíblicas. Por eso es que cuando le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús rompe esa enseñanza, esa mentalidad, y le dice en el verso 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por tanto, eso. Las cosas que suceden en una persona es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Ahora, cuando dice así, está diciendo, Dios quiere manifestar su gloria en el pueblo de Israel, que está siendo representado en este momento en un hombre como estaba Israel. Israel estaba espiritualmente ciego, no podía ver. Bueno, usted ve la historia completa, que no podían ver espiritualmente quién era Jesús, que era el Mesías. Eso les muestra el tipo de ceguera que tenían. Porque hay mucha gente, hermanos amados, que vienen a la iglesia y han hecho de la iglesia así como si fuera una rutina. Ellos vienen, se bajan de sus automóviles, llegan a la iglesia, se sientan y así mismo se van para la casa. Y no ha habido un cambio en su espíritu. Siguen siendo lo mismo. Ellos no tienen un nacimiento nuevo. Y Jesús enseñó, hablando de Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esto requiere un nacimiento nuevo. Usted no puede decir que es cristiano y seguir viviendo la vida que usted vivía antes de convertirse. ¿Ve? Como usted dice, soy creyente, me convertí al Señor, pero su patrón de vida sigue siendo el mismo antes de usted conocer al Señor. Usted no está convertido, usted está convencido.
Por eso es que mucha gente llega a la iglesia y dicen, yo soy cristiano, pero entonces se le aplica la palabra que Jesús enseñó cuando dijo, por sus frutos le conoceréis. Entonces usted se da cuenta que esa persona no da frutos de creyente. Anda disfrazado como el camaleón, anda con Biblia, hasta dice Dios te bendiga, hasta te dice yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo hacía tantas cosas, pero realmente esa persona nunca se convirtió. Era una persona que va a una iglesia de una manera rutinaria, pero nunca esa persona ha experimentado un nacimiento nuevo. Entonces esa gente pertenece a la iglesia visible, porque Jesús viene a levantar la iglesia invisible. Y yo le he enseñado esto a ustedes y al mundo entero que me está viendo en este momento. Escúcheme bien. ¿Cuál es la iglesia visible? Bueno, la iglesia visible es que le preguntan al pastor, ¿cuántos miembros usted tiene en su iglesia? Un ejemplo. Y el pastor dice, yo tengo 1500 miembros registrados. Pero le hace la pregunta al Espíritu Santo de esa misma iglesia, ¿cuántos miembros tienes? Y él dice, yo tengo 142. ¿Qué pasó con el resto? Porque el resto son personas que pertenecen a la iglesia visible, que en el día del gran arrebatamiento de la iglesia, con todo y Biblia, pues se van a quedar sentados en las bancas. ¿Por qué razón? Porque nunca tuvieron una convicción personal. Son gente que van a las iglesias a calentar bancas. Y hasta dicen, yo soy miembro de la iglesia tal, mi pastor es tal persona. Pero has cambiado tu vida. Y Dios solamente sabe quiénes son los de él, porque la Biblia dice que el Señor conoce los suyos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Ahora, mire bien el verso número 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie podrá trabajar. Cuando habla de la noche viene, pues no está hablando de que se va a oscurecer. Usted tiene que aprender a conocer el lenguaje espiritual. El día representa mientras la presencia de Dios está presente. Pero la noche va a venir. ¿Qué noche va a venir? Está hablando de una manifestación satánica del mundo de las tinieblas, que va a tomar control un día en el mundo entero. Eso va a venir. Ahora, nótese cómo estaba la ceguera de este pueblo de Israel. La Biblia sigue diciendo, mire esto en versículo número 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Pues Jesús escupió 3 veces mientras existió. 3 veces escupió. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús no hizo como hizo tantas veces? Sé sano y eres sano. Porque, mire, como le he enseñado, había ciertos grupos que medían al Señor. Ellos tenían muchas dudas si Jesús era el Cristo. Para muchos Jesús era Cristo, pero para otros Cristo no era Jesús. Es un asunto de cristología, ¿verdad? Ahora, en ese grupo había muchas mentalidades que decían, bueno, si Jesús es Cristo, tiene que hacer las cosas que hizo Dios. Pues Dios da vida del polvo. Dios hizo un hombre del polvo y sopló en él y le dio espíritu de vida y le puso por nombre Adán. Dios hizo los animales, amén, por su palabra. Y dice, sea hecho, y así fue. Dios hizo los árboles, se han hecho, y así fue. No se olvide que no había nada. Y todo lo que existe fue hecho por
por el mandato de la voz de Dios. La única creación que Dios hizo donde Él puso las manos fue en Adán. Porque todo lo que hizo Dios, incluyendo el universo, que es desconocido para nosotros, lo hizo hablando. Sea la luz y la luz fue. Sea la noche y la noche fue. Sea el día y el día fue. Donde único Dios puso las manos para hacer algo fue haciendo el hombre Adán. Mira la importancia que tiene el hombre en la mentalidad de Dios. Ahora nótese, dice la palabra, mire esto, versículo número 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego. Cuando Jesús hace eso, pues hay gente que lo está mirando. Dice, bueno, si Cristo es Dios, si Jesús es Dios, pues este hombre que nació de nacimiento, el cual el diablo no puede hacer sanar a un ciego de nacimiento, pues el ciego tiene que ver. Pero si Jesús anda por ahí diciendo que es Dios, porque en una ocasión en Juan 14, Felipe se le acercó y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y tú no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo tú dices que te muestro el Padre? No sabes que el Padre está en mí, yo en el Padre. Porque Jesús es Dios. Ahora, nótese, esta gente que estaba allí pensaba y decía, bueno, si Jesús anda diciendo por ahí que es el Señor, pues definitivamente solamente Dios puede dar sanidades y vida de la tierra. Y por eso era que Jesús hacía estas acciones, y eso nos enseña una cosa a nosotros, principalmente en el tema de la evangelización. Porque cuando uno visita algún país o algún lugar, uno tiene que conocer las costumbres de esa gente. Porque si usted va a enseñarlo a predicar sin identificarse primero con la gente, va a fracasar. Mire, el apóstol Pablo estuvo en Grecia. Y Grecia era un país muy difícil para escuchar el evangelio. Porque en Grecia había muchos filósofos. No se olvide que ahí era Sócrates y Heráclito y todos esos famosos filósofos que tenían unas filosofías terribles. Y esos hombres se agrupaban en el Areópago. Ese era como una sala de discusión. Y ahí estaban esos filósofos hablando cosas, quién sabe, buscando definiciones. El apóstol Pablo cuando llega ahí, llegó con la misión de evangelizar. Pero él tenía que buscar una puerta para entrar. Entonces el apóstol Pablo se va y comienza a caminar por la ciudad para ver cómo Dios le iluminaba para llevar el mensaje del evangelio. Porque allí estaban todos con los brazos cruzados diciendo, y este que viene por ahí, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Y el apóstol Pablo comenzó a caminar y dice que los griegos tenían, dioses por todas partes. Y le hacían hasta ciertos altares. Y de momento el apóstol Pablo está caminando y ve un altar que dice, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y digo, esta es la puerta que usan. Y cuando Pablo llega al frente de esa gente, empieza a hablarle del Señor. Y le dice a ellos, yo vengo a hablar de alguien que ustedes no conocen. Porque hasta un altar le tienen. Pero como yo conozco al que ustedes no conocen, le voy a enseñar quién es.
Y es ahí donde el apóstol comienza a hablar de Jesucristo y de la palabra. Y le decían, este es un palabrero. La palabra en el griego es espermalogos. Esperma viene de semen varonil. Logos de palabra. Este es un sembrador de semilla. ¿Ok? Y por ahí el Espíritu Santo le dio sabiduría al apóstol. Y hoy usted va a Grecia y hay un sinnúmero de iglesias en fuego, pentecostales, llenas del poder de Dios. ¿Por qué? Pablo cogió las pedradas en aquel entonces, pero Dios levantó su iglesia. O sea que estas son enseñanzas que uno, porque si yo voy por ejemplo a predicar la palabra y están cortando caña, hay 50 hombres cortando caña, ok, con un machete cortando caña y un sombrerito para no coger sol, y yo quiero ir a predicar la palabra, pues yo no voy a ir vestido con un traje y corbata. Yo tengo que usar estos secretos. ¿Qué hago? Me quito la corbata y el traje, me arrollo la camisa, hermanos amados, a mitad de brazo, cojo un machete y comienzo a cortar caña al lado de ellos. Y mientras corto caña digo, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Cristo viene? Entonces Él se puede identificar conmigo porque yo me convierto en uno de ellos. Pues estas cosas hacia Jesús, ¿ve? Como esa gente tenía esa mentalidad de que solamente Dios podía hacer milagros de la tierra, como hizo Adán, como hizo los piojos allá en los tiempos de Moisés, el siervo de él, podía sanar gente. Ahora, nótese lo inteligente que es el Señor y la manera que Él entra para ganarse las personas. Hay malos evangelistas y malos misioneros porque no conocen los métodos de la evangelización que Jesús enseñó. Ahora, nótese lo interesante. Sigue diciendo en el versículo número 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego. Todo el mundo se preguntó, bueno, ¿y por qué está poniendo lodo en los ojos al ciego? Ya le expliqué la razón. Ahora, nótese, dice el verso 7. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Bueno, este estanque tuvo que ser arreglado. Eso está en Nehemías capítulo 3, verso 15. Salum era un gobernador del área donde estaba el estanque Siloé. Y existió, como usted ve ahí en Nehemías capítulo 3, versículo 15, ese estanque. Alabanza el nombre del Señor. Y todavía estaba vigente ese estanque. Ahora Jesús le dice, vete y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Ok? Porque al decir eso te dice, yo soy el enviado. ¿Quién es el enviado? El pueblo de Israel. El enviado es el que va a venir, el Mesías. Pero ellos no entendían de que Jesús era el Mesías. ¿Ve? Entonces, para el Señor ganarse la mentalidad y la gente, pues tenía que hacer cosas que ellos conocían. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, miren la palabra, verso 7, segunda parte. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Note que este hombre no cuestiona a Jesús. Imagínese que alguien se le acerca a usted en la iglesia y lo escupa y haga barro con la saliva y le pase los ojos. ¿Cuál sería su reacción? Estoy casi segura que no iba a ser muy buena. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, este hombre no cuestionó al Señor, fue y se lavó en el estanque. Me imagino que muchos estarían riendo de él, pero mira trasiego, ahora tiene los ojos llenos de barro y encima de eso saliva encima. Porque la gente siempre está criticando. El que no conoce a Dios, hermano, usted no le puede hablar de las cosas del Señor, porque para ellos son locura. No ve que están confusos, andan por ahí, hermanos amados, como camellos en el desierto.
No tienen esa raíz espiritual. Están siguiendo hombres. Y no están siguiendo la enseñanza de Jehová, de la palabra del Señor. Ellos siguen hombres. Y como siguen hombres, Jehová los entrega, tarde o temprano, su toque de Babel se le cae. Ahora mire, la palabra sigue diciendo, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Este hombre, como no podía trabajar por su incapacidad física, no podía ver nada, pues dependía de mendigar. La gente le daba algunas monedas, le daba algún dinerito, y con ese dinerito pues se compraba algo. Vivía de esa vida, una vida triste, menos amados. Ahora nótese que decía, pero ven acá, este se me parece a mí, al que era ciego. No se olvide que el tema es la ceguera espiritual. Este hombre representa al pueblo de Israel. Así estaba el pueblo de Israel, que tenían el Mesías al frente, hace un milagro como cuando hizo Adán, ¿ok? Porque Adán fue hecho del polvo, Eva no. Eva fue hecha de Adán, ¿ok? Por tanto, Eva fue hecha del hombre, pero el hombre fue hecho por la mano de Dios. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese algo interesante. La Biblia sigue diciendo, mire esto. Uno decían, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces, esto dice, no, yo soy. Pero ustedes, en su ceguera que tienen, no reconocen, ¿ve? Que Dios quiere hacer un milagro en Israel y darle vista a ustedes. ¿Me está comprendiendo, hermano? Ahora se da cuenta que Jesús, cuando hacía las cosas, pues las hacía con doble sentido. Todo lo que hablaba Jesús tenía dos significados. El natural, ¿ve? Como cuando dijo el sembrador salió a sembrar. Jesús nunca sembró nada, ¿ok? Pero conocía que habían sembradores y echó la semilla y relata esa historia, ¿ve? Y cuando él hablaba esas palabras, el sembrador salió a sembrar, la gente se preguntaba, pero no lo vemos él sembrando. ¿De qué semilla hablará él? Pues estaba hablando de semilla espiritual. Alabanza el nombre del Señor. Porque la palabra es un libro espiritual. La palabra no es una novela, hermano. Que la gente, usted escucha gente, ya leí la Biblia completa, pastor, pero no sabe nada de la palabra. No sabe nada. Porque la lee como si estuviera leyendo el periódico. Esto no es así. Este es un libro de mucho extracto espiritual. Este es un libro que para entenderlo tiene que haber comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? El apóstol dijo, no vengo a vosotros con sabiduría de hombre, ni enseñanza de hombres. El apóstol Pablo dice, vengo bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el único que te da la sabiduría para entender la palabra. Tú puedes estar en la universidad 1000 años y aprendes, consigues información, pero no unción. ¿Ves? La unción no se consigue, menos amado, en la universidad, ni leyendo mis libros. La unción viene del cielo y solamente Dios la da. Sé que usted escucha a muchos evangelistas y pastores hablando cosas que no son bíblicas. Y la gente diciendo amén, gloria a Dios. Y eso es lo que está haciendo daño en la congregación de los santos. Alabarse el nombre del Señor. Ahora mire bien, la palabra sigue diciendo. Verso 10. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El pueblo de Israel preguntando, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Bueno, hay una sola manera de abrir los ojos espirituales. Y el mejor oftalmólogo que existe para sanar tu ceguera espiritual es el Cristo de la gloria.
no la religión. ¿Ve? A mí me estaba entrevistando allí en Washington, me hizo una entrevista, ¿verdad? Era para la televisión. Y la que me entrevistaba me preguntaba, pastor, hay mucha gente que están hablando de que Cristo, que el cristianismo es una religión. El cristianismo no es una religión. Religiones son todas aquellas muertas, porque hay religiones muertas ya, y religiones vivas, y religiones en embriones que van a nacer, que tienen una guía y enseñan tales cosas, y si usted hace tales cosas, pues usted es religioso con ellos. Pero el evangelio no es una religión, el evangelio es una revelación. Dios se reveló al mundo en la persona de Jesucristo. ¿Ve? Y cuando uno se convierte al Señor verdaderamente, viene el Espíritu Santo y habla a nuestro espíritu, dice la palabra, de que somos hijos de Dios. Esto no es llegar a la iglesia y sentarse, hermano, y que eres cristiano, eso no funciona así. Eso es lo que pasa con mucha gente en las ciudades. Soy cristiano, están con Biblia, pero como decía al principio, siguen viviendo vidas mundanas. Porque ellos tienen una teología de que una vez que usted acepte a Cristo, ellos ven a Cristo como si Cristo trabajara en el DMV. Que usted consigue una licencia y maneja. Y ellos piensan que acepto a Cristo y yo puedo hacer lo que yo quiera porque ya Cristo es mi Salvador. Y no es así, hermanos amados. Pregúntele eso a Judas. Vaya, pregúntele eso a Judas, que fue escogido por el Señor y el Señor sopló su espíritu sobre él. Y Judas oraba por los enfermos y se sanaban. Judas que prendía demonios y se iban, como hizo Juan. Pero ¿qué pasó? Lucas 22:3 dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Fue poseído por Satanás. Eso le enseña a usted que una persona, hermanos amados, puede ser poseída por Satanás. Y enseña muchas cosas que un cristiano no puede ser poseído. Claro, si usted abre la puerta al diablo, sí. El diablo tiene puertas. Pero le han enseñado en la mentalidad de la iglesita de doña Juana, le enseñó eso. Y usted sigue engañado. Ahora la palabra sigue diciendo, mire esto. Versículo 11, respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé. O sea que él fue obediente. No hizo ninguna pregunta, ¿por qué lodo? Esto es lo otro. Y por eso veo. Pues esa enseñanza es la que Jesús quería enseñar en Israel. Yo estoy aquí porque yo quiero abrir los ojos a mi pueblo. ¿Quién soy yo? Porque muchos creen, no, Jesús fue un gran profeta, Jesús fue esto y lo otro. No, Jesús no fue no simplemente un gran profeta. Jesús es el Mesías prometido, que vino ya y que vuelve pronto a llevarse su iglesia sin mancha y sin arruga. No se confunda con esos hermanos que están en las iglesias, hermanos amados, que le hacen creer a usted que son creyentes. Cargan Biblia, dicen gloria a Dios, dicen amén, pero sus vidas no han cambiado. ¿Ok? Sus vidas no han cambiado, siguen siendo igual. Jesús viene a buscar un pueblo redimido con su sangre. Usted tiene que ir una vida de santidad. Usted no puede seguir en suciedad espiritual, hermano. El creyente no fuma. El creyente no toma alcohol. La Biblia dice en Gálatas que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, comenzando el verso 16. Entonces la gente se inventa cosas como Dios creó esto. No, Dios no creó esa cosa. El hombre creó cosas. ¿Me está entendiendo? El hombre ha cogido la sabiduría de Dios y la ha trastornado para irse en contra de Jehová. Dice la palabra. Y el pensamiento de ellos en Génesis siempre era para mal.
nunca para bien. Ahora, no, la palabra sigue diciendo, mire esto, verso 11, respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y después, no sé. Ahora está, ¿dónde está él? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Dónde está él? ¿Para qué tú quieres saber dónde está él? ¿Para convertirte? ¿Para burlarte? ¿Para no hacer nada? Ahora, hay un refrán que dice, ¿verdad?, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, el pueblo de Dios está allí. Ve este hombre que era ciego de nacimiento. Ahora tienen duda, porque ellos saben que un ciego de nacimiento solamente Dios lo podía sanar. Ellos lo sabían. Ahora, mire esto en el versículo número 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. No se olvide, mire esto. Era sábado. A veces la religión mata. Esta gente no quería que en el sábado se hiciera nada. Jesús dijo en una ocasión, hablando del sábado, mi padre y yo trabajamos. Todos los milagros grandes que Jesús hizo, los hizo sábado. Y los hizo a propósito. Porque quería enseñarle a Israel que el Señor es dueño del sábado. En otras palabras, que las cosas que el hombre hace y amaja a los demás, Cristo vino a libertar. En una ocasión dijo, ¿cuál de vosotros, si una oveja cae en un hoyo en el sábado, no la saca? Se quedaron callados. Porque ellos ponían cargas en la gente que ellos mismos no practicaban. Ese es como el que le dice al hijo, mira, no fumes, y él fumando, no fumes porque es malo, y él no da ejemplo, con un cigarrillo en la boca. Alabanza el nombre del Señor. Entonces hay padres y madres en las iglesias que no dan testimonio a sus hijos. Le enseñan a mentir, le enseñan a hacer cosas y después el hijo está mirando y dice, pero qué raro porque mi papá dice que es cristiano y mi mamá, pero me está enseñando a mentir. ¿Y qué clase de cristianismo es ese que él está enseñando? Si el pastor te pregunta, dile esto, no le digas la verdad. Entonces, su muchacho, usted ha sido un mal padre, una mal madre, porque usted es una persona impía. Está en la iglesia y está disfrazado y todo, pero está enseñando a sus hijos a ser pervertidos y hasta engañar a los pastores. Un ejemplo que estoy dando. Y eso se ve muy común. Alabanza en nombre del Señor. Y también dice la palabra que los mentirosos no heredan el reino de Dios. Porque usted sabe, 1 Reyes 22:22, un verso que usted sabe de memoria, la mentira es un demonio, un espíritu de mentira. ¿Ok? Y el Espíritu Santo no puede, una fuente no puede botar agua fría y caliente a la misma vez. O usted es un mentiroso o es un verdadero. Pero no diga que usted es cristiano cuando anda mintiendo a todo el mundo y defraudando a todo el mundo. Porque usted se puede poner ese disfraz de cristiano, de cristiana, pero a Dios no lo engaña. Porque Él nos conoce bien claro. Y la palabra es como espada de dos filos que es cortante. Entonces tú estás diciendo, estas son mentiras que yo he dicho esta semana. Pues entonces mira, conviértete a Cristo, ¿sabes? Porque tú eres un espíritu de mentira. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire la palabra en el versículo número 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no proviene de Dios. Mire cómo reaccionaba el pueblo de Israel. Ese hombre no proviene de Dios. O sea que Jesús no era de Dios.
Porque la persona que es ciega, hermano, no puede entender las cosas del Señor. Eso no es de Dios. También sabemos que Satanás hace milagros. Mateo capítulo 7, versículo 22 en adelante. Satanás profetiza, Satanás hace milagros, Satanás hace sanidades. Y hay mucha gente que está siendo usada por Satanás y la gente piensa que es el Señor. ¿Por qué? Porque su vida es una vida de fraudulenta, engañadores, mentirosos. Están en los altares. Quieren algunos hasta 2 y 3 mujeres a la vez. Y cogen de tonto a los tontos. Porque no hay discernimiento del Espíritu. Dice, mira, ay, que vimos la gloria de Dios. Viste la gloria del diablo, no la gloria del Señor. Porque Dios no se manifiesta en inmundicia. Todo lo del Señor es santo y puro. El Señor no anda manchado, ni sucio. Y hay gente que como con dentro de la palabra dice, yo voy a cualquier lugar, hermano. Eso es erróneo. En una iglesia donde se practican cosas, ahí no está la presencia de Dios. Y usted piensa que es la presencia de Dios, porque como usted no tiene discernimiento, usted ve que ocurre, entre comillas, un milagro y es una manifestación satánica. Y por eso es que mucha gente se confunde, pues, ¿cómo es posible que ese hermano oró por esa hermana y se le hablando lengua y él fuma y bebe alcohol? Porque quien se manifestó fue Satanás. ¿O acaso se olvidó de Mateo 7? Vaya conmigo a Mateo 7 un segundito, antes de continuar aquí. Porque hay mucha gente muy confundida, hermanos amados, los altares. Bendecido el nombre del Señor. Mateo 7, versículo 21. Mire la palabra del Señor, mire su Biblia. Tiene que aprender palabra, hermano. Tampoco se deje poner las manos por alguien que está espiritualmente sucio. Si alguien le puso las manos a una persona espiritualmente sucia, usted tiene un problema. Todo lo tiene Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que hay gente llamando al Señor, 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 y no entrarán al reino de los cielos. Ahora mire lo que sigue diciendo Jesús. Eso está en letra roja, ¿ok? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire esto. No profetizamos en tu nombre. Profecías dicen en el nombre del Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué profetizó? ¿Quién tenía esa profecía? ¿Quién hizo ese milagro? No fue el Señor. Ahí lo tiene claro, en letras rojas Jesús hablando. Fue una persona que el diablo usa con Biblia y todo, imitando las cosas del Señor. Pero como tú no tienes conocimiento de la palabra, te metiste en aquella iglesia y allá en Guadalana te profetizó. Y tú llegaste que Dios te habló. Dios no te habló el diablo. Y luego tienes situaciones drásticas, persecuciones y cosas del diablo. Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. A mí no me profetiza cualquiera. No, a mí no. Lo mando a sentar rapidito. A mí ninguna persona me pone las manos encima. Así se lleva, no conmigo. Lo paro por en blanco y negro. Porque si Dios me quiere ministrar a mí, yo debo de saberlo primero. Alabanza el nombre del Señor. Pero para eso hay que pagar un precio, hermano. ¿Ve? Por ahí anda gente como el pichón del río. Para arriba y para abajo metiéndose donde buscar. Allá me habló y hasta dice, es que allá fuimos, hermano, y vimos la gloria de Dios. Ese es otro ciego de lo que se está hablando aquí. Otro que tiene oídos y no oye. Tiene ojos y no ve.
Otro Juan Bobo que está siendo controlado por las multitudes. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, no, la palabra sigue diciendo, volviendo a San Juan capítulo 9, verso número 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no proviene de Dios porque no guarda el día de reposo. Hay gente que la religión vale más que el Señor. Hay gente que da más importancia a la religión que las cosas del Señor. Como no entienden, no saben discernir entre una cosa y la otra. Siguen diciendo, mire esto, verso 16, segunda parte. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, llamaron a Jesús pecador. ¿Se da cuenta de la visión que tenían? Ninguna. Porque la Biblia dice que él nunca cometió pecado. Pero ellos en su ceguera, mire cómo estaba Israel, decían que Jesús era pecador. Así hay mucha gente, ¿ve?, que le llaman a ustedes nombre y ellos están peor que usted 100 veces más. ¿Ve? Y por eso este pueblo, yo no sé cómo Jesús se sentía como persona, pero yo sé que mi Señor no se sentía mal porque conocía la ceguera. Pues usted tiene que darse cuenta cómo habla el que no conoce a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, va a la iglesia, da diezmo, brinca para arriba, salta, llora, grita, pero no conoce al Señor. Simplemente vive una vida pues rutinaria. Esa persona piensa que está bien sí, bien mal, alabanza el nombre del Señor, y anda así. Y andan buscando palabras de hombre. Y lo que el hombre le diga, ellos lo creen. No se someten al Señor, no buscan la dirección del Señor. Para nada. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo. Versículo número 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, mira, ¿sabe qué? Que él es profeta. Y cuando le dijo hacia los judíos que estaban ciegos y los israelitas, que él es profeta, porque si ustedes mismos, que se supone que conozcan la venida del Mesías, y él vino y no lo conocen, ni saben que es profeta, entonces ¿para qué siguen preguntando? Porque hay gente, hermano, que está siempre en esa discusión, todo el tiempo. Entonces uno va a decir el ciego, ¿qué dices tú que te abrió los ojos? Y yo le digo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Miren lo que hacen ahora. La gente siempre quiere negar la manifestación del Señor. Siempre quieren negar eso. Eso no fue el Señor. Pues no lo ve que está viendo. Y era ciego de nacimiento. ¿Qué más necesitan ustedes ver? ¿Ve? Es que hay gente que tiene unas mentes completamente destruidas. Sus mentes han sido dañadas, la droga, el cigarrillo, la desobediencia, falta de palabra. Todas esas cosas han destruido las mentalidades de los individuos. Es decir, cuando se encuentran con una iglesia como esta, de enseñanza y santidad y palabra de Jehová, ellos... ¿Cuánta gente ha venido a esta iglesia, hermanos amados, y por la sana doctrina se ha ido? No les gusta la sana doctrina porque ellos quieren vivir como les da la gana. Y se meten allá, andan buscando siempre dando excusas y dando quejas, porque quieren cubrirse con la mentira. Pero Dios los conoce. Dios los conoce. Y los pasa por momentos dolorosos, tristes y amargos. Entonces entran por la puerta con la cabeza para abajo como el cerdo. De que Dios haga algo con ellos. Pero ya Dios los conoce, su maldad, su corazón, hermanos amados, y los hace pasar por momentos tristes. Por momentos tristes. Hoy yo me encontré con una persona que venía a esta iglesia hace años atrás y me tomó
tomó por sorpresa porque yo no estoy pendiente de nadie cuando yo camino, estoy muy ocupado haciendo las cosas que voy a hacer. Y me vio, y cuando me vio, me dijo, pastor, pastor. Y me dio la mano, me apretó la mano fuerte y me di cuenta que quería llorar. Su rostro se puso como cuando un niño quiere llorar, que hace esos gestos con el rostro, así se puso, quería como llorar. Y bajó la cabeza como avergonzado. Y por poco llora allí encima de mí. Pero yo simplemente le di la mano primeramente por respeto a mi Señor y segundo por ética. No me gusta dejarle la mano extendida a nadie. Y le di la mano, que tenga buen día. Y se fue, pero se fue mirándome como con deseo de llorar. ¿Ve? Porque la convicción, ¿ve? Cuando se dan cuenta de que hicieron lo malo, ¿ve? De que hicieron cosas que no debían de hacer. Y de momento se encuentran, eso pasó aquí, ¿ve? Se encuentran con alguien que representa el reino de los cielos. Alguien que guarda la palabra, alguien que guarda la santidad de Dios. Ellos se ponen todos, ellos piensan que uno es igual que ellos en ese sentido. Y hasta cierto punto me dio como una pena, ¿verdad? Porque se puso bien triste y quería como llorar. ¿Sí? Eso es para que usted vea, hermano, lo que es la convicción del Espíritu Santo de Dios. Pues aquí los judíos no querían creer que había sido el Señor que había hecho el milagro. Y la palabra sigue diciendo, mire esto, versículo número 19, y le preguntó diciendo, ¿qué es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Fueron donde los padres. ¿Este es su hijo? ¿Él nació ciego? Hasta ahí llega la duda de mucha gente, hermanos amados. Hasta ahí llega. Por eso en estas cosas ministeriales uno tiene que tener mucho cuidado. Mire, hermano, 41 años de experiencia de pastor, imagínense. Yo tengo una enciclopedia en mi mente. Que eso no se compra. Ningún librito que usted vea por ahí me puede enseñar a mí las experiencias que yo tengo. Eso está archivado en mi corazón y en mi mente. Alabanza el nombre del Señor. Usted llega a cierto nivel, hermano, que lo único que necesita usted es comunión con el Jehová y leer la palabra. Del resto se encarga Jehová. ¿Me entiende? Pero eso lleva mucho tiempo de adiestramiento y de obediencia y de sacrificio. Eso no se logra de la noche a la mañana. Entonces, usted ve mucha gente por ahí que se convirtieron hoy y ya mañana le compraron un maletín a decir disparates por ahí. Y todo el mundo, gloria a Dios, llegó el profeta de Dios, llegó el profeta del diablo. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor, verso 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, dice la palabra del Señor, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él habla por sí mismo, pregúntale a él. Yo sé que ese es nuestro hijo y que era ciego, pero que ahora ve, pues pregúntale a él, es un viejo ya. Y con todo eso, hermano, hay gente que no cree ni en la luz eléctrica. Alabanza el nombre del Señor. Y usted le habla porque su mente está dañada. Y ellos disimulan bastante, sí, mire, y quieren hacerle creer a usted que sí, que están buscando de Dios, y quieren hacerle creer a usted que están bien, pero ya usted lo conoce. Hermano, ya usted los conoce. El lobo viejo puede oler la presa a distancia. Alabanza el nombre de Dios. Y muchos llegan a la iglesia disfrazados, te cuentan unas historias, pastor. Ahora sí yo voy a buscar del Señor. Ahora sí es verdad. Y yo por dentro digo, sí, te voy a ver. Dame 3 meses más y te veo por ahí danzando como la rana de nuevo. Alabanza el nombre del Señor. Es que se nota, hermano, se nota.
Se nota legua, hermanos amados. Este es algo que con la experiencia que uno ha adquirido por tantos años, Dios te ha dado ojos de pastor. Cuando Dios te llama a ti el pastorado, cuando Dios es el que te llama, no la iglesita ni Chencho el que mata puerco, sino cuando Dios es el que te llama a ti a pastor, te pone ojos de pastor. Dios tiene que equiparte a ti, hermano, con el equipo. Tiene que darte oídos espirituales, ojos espirituales, olfato espiritual, tacto espiritual, sabor espiritual. Si Dios no te equipa con esos atributos, pues tú vas a ser uno más del montón en la iglesia. ¿Ve? Se supone que el jefe suyo en su trabajo sepa más que usted. ¿Cómo a mí me van a poner, hermanos amados, a hacer un trabajo cuando el jefe mío no sabe menos que yo? Imposible. Para eso es jefe. Alabanza el nombre del Señor. Pero hay muchos que quieren proyectar una imagen que no son. Y como Dios lo detecta, alabanza el nombre de Jehová. Ahora, eres nuestro hijo, dijo los padres. Era ciego, pero como me preguntan, él es mayor de edad. Y siguieron con eso, dice. Esto dijeron sus padres, verso 22, que tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Sus padres no se atrevían a decir muchas cosas porque le iban a botar de la sinagoga. Hay gente, hermanos amados, que niega al Señor por complacer gente. Hay gente que va al trabajo y dicen, mire, aquí hay pólizas en este trabajo, ¿ok? ¿Usted fuma? Dicen ellos, sí, fumo. ¿Usted baila? Sí, yo bailo. Entonces se comprometen con lo mismo de los que no conocen a Dios. Por proteger más su trabajo, crucifican a Cristo. ¿Ve? Entonces viven una vida anfibia. ¿Ve? Viven fuera mundanamente y hasta dicen en sus mentes vacías, como el pastor no nos ve, es que yo no soy el Señor. Y yo no soy el que tengo que verlo. Usted está en su trabajo y tú estás mirando cómo usted actúa, cómo usted habla, cómo usted viste. Y aquí puedes venir como una santita. Puede llegar por aquí hasta con alas en las espaldas, pero eso a mí ni me viene porque no soy el Señor. El que te va a juzgarte en el cielo no soy yo. Alabanza el nombre del Señor. Así que deje el jueguito, ese papelito que juega. Porque no te conviene, no te cae bien, ni te ve bien con ese papelito. Alabanza el nombre del Señor. Tenemos que aprender quién es el Señor. Y voy a terminar ya con estos dos versos, hermano. Dice la palabra, mire esto. Esto dijeron sus padres, verso 22. Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. No se atrevieron a decir, sí, mira, el Señor le sanó. No se atrevieron. Pregúntenle a él, porque si decimos nosotros que Jesús le sanó, estamos aceptando que Jesús es el Mesías. Entonces nos van a botar nosotros de la sinagoga porque Jesús es nuestro hijo. Mire hasta dónde llega la mente de las personas. ¿Ve? Y eso pasa mucho en los trabajos. Usted encuentra trabajo y, ¿me entiende? Usted no tiene la ética, usted sabe cómo un hombre debe de vestir, cómo una mujer de Dios debe de vestir. Pero llegas al trabajo y te ofrecen 9 pesos la hora. Y miras para que no está el pastor. Pues a mí no me importa, yo lo que quiero son los 9 pesos a la hora. Y viste de una manera como visten las inmundas. Y después llegas a la casa y rapidito te bañas y ya tienes la falda planchadita y larguita, ¿sabes? Por si las moscas. Y él igual. Pero hicieron ya como sea con el cocodrilo. Con dos personalidades. Y Cristo te está viendo. Alabanza al Señor. Y esas son cosas que contristan al Espíritu Santo de Dios. Porque usted está engañándolo. ¿Ve? Y muchos bajan la cabeza, se ponen serios porque dice que mi palabra es como espada de 2 filos que entra. ¿Ve? Y es importante que usted aprenda eso. La paz de Dios con vosotros.
La bendición de Jehová esté con vosotros, hermano. Saludamos la gran audiencia donde quiera que usted esté viendo este programa, ya sea en Perú, en Cuba, en Chile, en Venezuela, donde quiera que usted esté, hermano o hermana. Le deseamos la paz de Dios. Busque la presencia de Dios. Amén.